Les anticipábamos que íbamos a tener una visita muy especial. Como les decíamos, el parque es muy grande y tiene 5 entradas, entonces hay que organizarse bien. Y muchas veces uno se pregunta, ¿será para tanto? Es impresionante la cantidad de personas que hay, cada vez van llegando más. ¡Wow! ¡No! Es muy extraño este lugar. Yo, si me imagino estar en otro planeta, creo que me imagino algo así. Che, me da miedo. Al lado. Es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo porque no es un volcán nada más, es un super volcán. Pero sin dudas, que si ocurre, va a cambiar el mundo totalmente. Podría terminar con toda la vida del planeta. No vengan a Yellowstone ni al Gran Tetón. Bienvenidos a una nueva aventura de Caro y Santi por el mundo. En estos momentos nos encontramos en Bozeman, en el estado de Montana, en Estados Unidos. Si no has visto los episodios anteriores, te mostramos cómo fue nuestro cruce de frontera. Después de haber estado recorriendo Canadá, volvimos a Estados Unidos y les anticipamos que nos íbamos a conocer uno de los destinos más famosos e importantes de Estados Unidos, que es el Parque Nacional Yellowstone. Estamos en una estación de servicio, llenamos el tanque de combustible, arranca una nueva aventura. Les anticipábamos que íbamos a tener una visita muy especial. Vino Nacho, un amigo de Santi, así que me han quitado el puesto de copiloto hoy y va a ser el que se encargue de... Te toca no solo llevar mate, sino que tenés que grabar, Nacho, ¿eh? Completo. Voy a necesitar un curso acelerado porque no es mi fuerte, pero voy a hacer lo que mejor pueda por Hakuna. Hi, how you doing? Good morning. Would you like a bath? Yeah, please. Thank you very much. You too. Yellowstone se estableció en el año 1872, siendo así el primer parque nacional de Estados Unidos y el primero del mundo. Lo primero que hay que saber es que si bien el parque, el mayor territorio está en el estado de Wyoming, también está compartido con el estado de Montana, que es de donde nosotros ingresamos, y con el estado de Idaho, que estuvimos visitando cuando estuvimos los primeros 3 meses por Estados Unidos, así que pueden ver esos videos también. Como les decíamos, el parque es muy grande y tiene 5 entradas, entonces hay que organizarse bien. Una entrada norte, una entrada noreste, la entrada este, la entrada sur, que te lleva también al Parque Nacional Grand Teton, y la entrada oeste, que es por la que ingresamos nosotros. Y acá hay como un círculo en esta parte y acá hay otro, entonces sería como un 8 y uno tiene que organizarse para poder aprovechar a conocer la mayor cantidad de cosas. En nuestro caso ingresamos por acá y estamos yendo hacia el sur, que es donde están la mayor cantidad de geysers, así que hacia allá vamos. De hecho, acá se encuentra el más famoso del parque y de hecho recién salimos de una curva y ya nos encontramos con esta vista de los geysers ahí, impresionante, las fumarolas que hay. Hay por todos lados, miren acá al lado de la ruta, del lado izquierdo, un montón, estos son más pequeñitos. No, qué belleza. The light that we see closing in so fast ahead. Hay muchísimos geysers para conocer, así que lo mejor es que uno se estacione, aproveche a caminar un poco. Hay muchísimas pasarelas. Miren lo que es esto. Qué espectacular. Salvo por el hecho de que esto es un geyser, me recuerda muchísimo cuando habíamos estado en Salta, en los ojos de mar, cuando corre el viento. Se te empañan todos los lentes. No se puede tocar el agua en el fuego ladrón, estamos en un parque nacional. No se puede fumar en estas zonas y tampoco se puede venir con mascotas. Miren el color de este, ya lo habíamos visto desde la ruta. Se llama Bacteria Mat. Qué increíble la transparencia que tiene el agua. Ver cómo es ver el geyser, encima el color de la tierra con los minerales acá. Qué belleza.
chase anymore. We're free of what we lost. Un geyser es un fenómeno natural muy poco frecuente. Es un tipo especial de fuente hidrotermal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. Existen cerca de 1000 alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad están ubicados en el Parque Nacional de Yellowstone. Somewhere's a place where we can build our memories. Es muy extraño este lugar. Yo, si me imagino estar en otro planeta, creo que me imagino algo así. Miren todo el suelo con geyser largando vapor, chorros de agua. Es muy loco. Y antes de seguir recorriendo el parque, hemos hecho una parada. Hay muchísimos sitios donde uno puede parar para almorzar. Esta es la vista de nuestro almuerzo de hoy. Santi se preparó una tortillita de espinaca. Hemos preparado por acá ensaladas y una picadita. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Hemos terminado de almorzar. Vamos a aprovechar de dejar la camioneta por acá y nos vamos caminando porque muy cerquita hay algunos puntos para recorrer. Estamos yendo a visitar Grand Prismatic, que es uno de los más famosos, y todavía estamos lejos, pero Zarpado, ¿cómo se ve? no, la cantidad de la fumarola que hay es impresionante. Para aquellos que sean nuevos en el canal y les gusten los geysers, nosotros vimos una gran aventura cuando cruzamos de Chile a Bolivia y de hecho dormimos. Fue la vez que más alto dormimos con el motorhome, a 5000 metros de altitud. Y pasamos una noche en el geyser Sol de Mañana. No me acordaba el nombre. Y amanecimos así, rodeados de los geysers. Pero esto es, imagínense eso, Por 10. porque está lleno de geysers por todos lados. Y así como está lleno de geysers, está lleno de gente. Las filas son enormes para poder encontrar estacionamiento. Por eso también aprovechamos para venir caminando. Y miren todas las personas que se ven ahí ya disfrutando del geyser. No, es increíble cómo cae el agua hirviendo en el río. Miren. Zarpado. No, qué lugar raro todo es. Parece literalmente otro planeta. Miren el humo saliendo de la tierra. Wow. Nosotros estamos acá justo en este puentecito viendo la caída del agua acá y tenemos este geyser gigante que se llama Excelsior y vamos a subir hasta el Grand Prismatic, que es uno de los más famosos. Y para que se ubiquen a dónde estamos, miren lo gigante que es el parque. Estamos ahí en ese puntito. Miren ahí que se está yendo la fumarola, el color del agua. Ay, no sé si se alcanza a ver, pero es un turquesa. Bellísimo. No saben lo felices que estamos de poder estar conociendo este lugar tan famoso a nivel mundial. Y es de esos lugares que uno siempre escucha hablar maravillas y muchas veces uno se pregunta, ¿será para tanto? Sí, efectivamente vale la pena, es alucinante ver las maravillas que tiene nuestro planeta y encima la cantidad de geysers que hay para ver. Saber encima que estamos en estos momentos, le vamos a dejar un mapa acá, toda esta parte que estamos recorriendo es el cráter de un volcán. Es súper recomendadísimo venir a conocer Yellowstone. I'm not surprised that you're feeling this way. I've long known that you're bothered by something. I don't believe that you're right when you say that we're better off this way. I guess it's true as my mother did. Hemos llegado finalmente al Grand Prismatic Spring. Miren, esta vista es aérea. Este color naranja es debido a una bacteria que vive acá y le da ese color tan particular. Y se puede ver el contraste. Si el viento se llevase todo el vapor, se podría ver el celeste de ahí. Ahora está como, se ve que hace mucho frío afuera y larga mucho vapor. No se alcanza a ver. No dejo de sorprenderme con lo extraño que es este lugar. Miren el suelo naranja. We're underwater, but there's still time
Recién nosotros hicimos este circuito para ver el Gran Prismatic y ahora estamos acá, vamos a hacer este trekking para poder verlo desde otra perspectiva. Hemos llegado. ¡Wow! No, es increíble cómo se ve de acá. Miren acá cómo se aprecia bien el color naranja que lo generaba esa alga que les contamos y el celeste turquesa del agua. No. Que de las mejores vistas que tiene el parque. Es impresionante el color que tiene. Y vimos un montón de gente en la ruta parada y hay un bisonte que vimos en el Alaska Highway cuando veníamos bajando desde Alaska. Pero bueno, este es el primer bisonte estadounidense que vemos. So good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Y hemos llegado a uno de los puntos más famosos del parque, un geyser que se llama Old Faithful. Gracias por el soporte. Es un geyser que cada cierta cantidad de tiempo, 2 horas aproximadamente, hace una erupción y lo tienen bastante controlado porque en la aplicación de parques nacionales te avisa con un rango de 10 minutos antes, 10 minutos después del momento en el que va a erupcionar. Es impresionante, miren la gente que hay, pero como ya lo hemos comentado muchas veces, están tan preparados los parques que la cantidad de gente no entorpece para poder disfrutar del parque y recorrerlo. Este geyser, que es el punto más importante del parque, tiene todo un aro alrededor con todos estos bancos, entonces la gente se puede distribuir y esperar a que acontezca la explosión, que me parece muy loco que lo tengan tan controlado y tan estudiado, que sepan con un margen de 10 minutos a qué hora va a ocurrir la explosión. Así que acá nos hemos venido con el mate y vamos a esperar acá tomando unos mates. Es impresionante la cantidad de personas que hay, cada vez van llegando más, están todos los bancos absolutamente llenos, personas paradas y ha querido como empezar a hacer una erupción, pero tranqui. Y Nacho nos contaba acá que ¿cuánto sale? Entre 30 y 55 metros dice que erupciona para arriba de la altura. Que veremos si tenemos la suerte de ver toda esa erupción. Ahora sí, ahora sí, Vamos. ahora sí. Wow, wow. Wow. Esta es una de las partes más turísticas del parque, porque de hecho miren cómo está preparada, que hay lugares para alojarse, para comer, centro de visitante, inclusive gasolinera y demás. Acá está el geyser, que fue donde estuvimos nosotros sentados acá viendo la erupción, y después salimos a hacer esta vuelta por acá para ver más geysers. Y de hecho acá tenemos un cartelito con la información referida a los diferentes geysers que erupcionan, cuántas veces al día lo hacen, con qué frecuencia y demás. Para contarles algunos datos curiosos, el Old Faithful, que era el que vimos nosotros, en cada erupción escupe entre 14.000 y 32.000 litros de agua hirviendo. Una locura. Y hay otros más, así que si uno quiere ver, como les decíamos, acá tiene información, pero
esto es información genérica. Y si no, en la aplicación del parque pueden ir chequeando para ver a qué hora va a erupcionar. Por ejemplo, recién pasamos por uno que se llama Castillo. La verdad es que parece un castillo por la forma que tiene. De hecho, había un cartelito, ese erupciona 2 veces al día y decía que la próxima erupción iba a ser entre las 11:45 de la noche y las 12:15 de la mañana. Entonces, obviamente que no lo vamos a poder ver, pero teniendo los horarios pueden ver diferentes erupciones por acá por el parque. I could dry out in the sun. Allá a lo lejos hay otro bisonte. Es muy lindo el parque, vale la pena hacer las caminatas por los senderos que están súper preparados. Los pueden hacer con cochecitos o si alguien viene con silla de ruedas también lo pueden hacer. Y como les decía, si quieren alojarse por acá también hay un lodge. Pero como ocurre en todos los parques nacionales, tienen que reservar con mucha anticipación. De hecho, los campings que hay acá, muchos ya están empezando a cerrar por la temporada y otros, los que están abiertos, están completamente llenos. No hay posibilidad de reservar. Así que de hecho nosotros esta noche vamos a salir del parque, dormir afuera y mañana volver a ingresar para seguir recorriendo porque está todo repleto. Y también hay que tener muy en cuenta las fechas porque no todas las rutas están abiertas todo el año. Nosotros hemos llegado bastante con lo justo. Hoy es 20 de septiembre, pero ya en breve, el 31 de octubre, cierran absolutamente todas las rutas dentro del parque y después hay algunas que empiezan a abrir entre abril y mayo, dependiendo la zona. Así que para que lo tengan en cuenta cuando quieran visitar el parque. My new best friend. Raise all I see. I got a PhD. Ahora entramos al Visitor Center y acá se puede ver lo que les decía. Acá está el parque, acá está Grand Teton y todo esto está en Wyoming, pero hay partecita de Yellowstone que está en Montana y que está en Idaho. Y acá están marcados los caminos que les decíamos que se puede hacer como si fuese un 8. La vuelta completa a todo el parque son 229 kilómetros. Acá tenemos el cartel con la previsión de la próxima erupción. Como siempre en todos los parques hay para comprar cosas. Es impresionante siempre la cantidad de merchandising que hay. Y como les decíamos, todo esto está sobre un volcán. Yellowstone es uno de los volcanes más grandes del mundo. Ha tenido 3 erupciones. La última fue hace 640.000 años. Y acá se puede ver, digamos, todo lo que es los eventos, cómo se fueron dando. Este es el parque, ¿sí? Esto que se ve acá. Acá se ven los 2 círculos de los circuitos que se pueden hacer. El primer evento fue todo esto amarillo. Miren lo grande que fue hace 2.1 millones de años. El segundo fue hace 1.3 millones de años acá y este fue el tercero. Qué bueno que está esta representación. Acá se ve el estado de Idaho, Wyoming, Montana y ahí se ve el parque y de dónde, digamos, cómo viene, digamos, lo cerca que está el magma acá del volcán. Y hay otro lugar que es muy famoso, que se llama Biscuit Basin, pero actualmente se encuentra cerrado, es ese que está por ahí delante. El sendero está cerrado, de hecho la calle que te lleva hacia el parking se encuentra cerrada, porque recientemente, hará unos 2 meses atrás aproximadamente, en julio hubo una erupción repentina que probablemente hayan visto las noticias. Habían unas personas ahí sobre la pasarela viendo el geyser y erupcionó de manera repentina y escupió escombros además, así que por suerte no hubo heridos, pero lo cerraron y al día de hoy se mantiene cerrado. Buen día, jacuneros. Arrancamos el segundo día de recorrida por el parque. Acá le vamos a dejar un mapita. Este fue el recorrido que hicimos ayer, el día 1. Volvimos a salir por la salida oeste, la misma que ingresamos ayer, porque era la que nos quedaba más cerca. Pasamos la noche acá en un estacionamiento para camiones, hay un montón de Airbnb también, porque los camping, como les contamos, están todos llenos y hay que reservar con muchísimo tiempo de anticipación.
tráfico demorado. Miren lo cerquita que está el bisonte. Hoy es día de animales. Estamos viendo un ciervo muy grande. Miren ahí pastando al lado del río. Qué postal. To move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me Primer parada del día, las Gibbon Falls. Miren qué hermosa cascada. Y además de la cascada, lo que es la vista a todo el valle. drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh. Y ahora nos vinimos a conocer Steamboat Geyser, que es el más alto del mundo, porque cuando erupciona puede llegar a alcanzar una altura de 122 metros cuando escupe el agua. Miren, y el cartel dice que la última gran erupción fue el 15 de julio. Y leímos que cada cuánto erupcionaba, cada 2 años No aproximadamente. es como, o sea, como que no es muy predecible cuándo va a erupcionar. Por ahí pasan décadas. Bueno, ahora hace poquito hubo una. Pero sin embargo se ve ahora que está como, está saliendo agua, no con esa altura obviamente, pero está saliendo agua. You always hear, you always say, time to laugh and time to heal. My favorite song is on repeat. Acabo de sacar el micrófono para intentar captar el sonido porque se escucha acá abajo como que la tierra está burbujeando, como cuando uno pone agua a hervir, bueno, así pop, 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 así todos los borbotones se escucha, pero no sé si se alcanzará a percibir en la filmación. Impresionante. Voy a hacer una corrección. La altura promedio que tiene este geyser cuando erupciona es de 90 metros, 3 veces más del que estuvimos viendo ayer, el Old Faithful, pero esos 122 metros que hice mención recién fue la máxima altura registrada. And about you. Ooh. I'm thinking. Estamos llegando a otro geyser. Hay un circuito donde hay un montón. Hay mucho olor a azufre. Voy a sacar el micrófono a ver si se escucha el sonido que hace. And I'm thinking about you. Otra cosa importante es que estamos en zona de osos, entre otros animales. Como pudieron ver, ya hemos visto bisontes, ciervos y se pueden ver muchos animales en el parque si uno tiene suerte, por supuesto. Así que cuando hagan los senderos está bueno contar con spray para osos, porque, por ejemplo, en este que estamos haciendo ahora estaba el cartel de que el último oso visto acá en la zona fue hace unos 4 días atrás. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. Y paramos en la ruta porque vimos un coyote. Está lejos, pero con la cámara estamos haciendo lindas tomas. La verdad que no recuerdo si ya habíamos visto coyote o no, pero se ve re lindo acá caminando por la pradera. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. I fall into you. Cambiamos totalmente de paisaje, miren qué diferente también. Me hace acordar mucho a Hierve el Agua, que los minerales del agua van formando el sedimento. Parece como una cascada congelada y con los árboles ahí secos.
Qué lugar tan diferente. Parece, literal, todo el parque parece otro planeta. But I'm afraid, and I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. I fall into you. Miren ahí los elk, un macho y las hembras atrás, todo acá en el pastito. I fall into you. Bueno, y miren la cantidad que hay acá. Están parados acá los guardaparques para que nadie se acerque. Miren los cuernos que tiene. Y se hizo la hora del almuerzo, así que con este patio, miren qué lindo que está este lugar, con un montón de mesitas de camping, el río al lado, vamos a almorzar. La ardillita, ¡ay, se fue! Se fue la ardillita. Vamos a almorzar por acá, unas fajitas de pollo y a disfrutar este lugar que está re lindo. Around the world from me, and to start something seems so no. Ya estamos en estos momentos haciendo la parte norte del parque rumbo a hacer la parte este. Y miren lo que es esto de bisontes. Otra vez nos encontramos con una manada gigante. Están todos acá en la ladera de la montaña. La verdad que hemos visto muchos, pero muchos animales. Bisontes habíamos visto varios, pero siempre solitos, y ahora volvimos a ver un montón. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ayer pasamos por el centro de visitantes del geyser del Old Faithful, había muchísimas advertencias de que tuvieras cuidado porque habían atacado a muchas personas acá dentro del parque. De hecho, se veían videos como símil de las corridas de toro, digamos, de que iba el bisonte y levantaba a personas. Así que cuando los vean, siempre con distancia. Bueno, estaba contando, conté como 60 así rápido. Así. ¿En serio? Sí, hay un montón. So we go running straight into the waves. I have heard that the heavens Miren lo cerca que está este bisonte. Che, me da miedo. Al lado. were too late to say. O sea, está pegado. When sparks fly, you know. Ya llevamos una buena parte del parque recorrida. Ahora ya estamos emprendiendo rumbo hacia el sur. Acá se ven bien las entradas que les mencionábamos. La del oeste, norte, noreste, este, sur. Ahora estamos Mirá. bajando. Miren, es impresionante la cantidad de animales que hay por todos lados. Así que hay que pasar súper despacio. Una de las cosas más interesantes que tiene Yellowstone es la cantidad y variedad de paisajes y cosas que se pueden hacer, no solo los geysers que les mostrábamos al principio, sino que, como vieron, muchísima fauna. Y ahora vamos a ver un cañón. Hay otro lugar, como el que les estábamos mostrando ayer en Old Faithful, una village, donde hay para cargar combustible, hay para hospedarse, para comer y demás. Por esta es la ruta que nosotros veníamos, y acá nos encontramos con el Gran Cañón de Yellowstone. Y hay dos circuitos, uno norte, que hace toda esta vuelta, así corre en esta dirección, sale por acá y tenés varios puntos en el medio sobre el río Yellowstone, que ese es el Gran Cañón. Y si no, un circuito sur, que es por donde estamos nosotros, y hemos venido acá al Artist Point. Hay varios puntos que se pueden ver, tanto de la cara norte como de la cara sur, así que vamos a ver con qué nos encontramos acá. When your blood boils like it's
Miren lo que es la vista de la cascada y la formación del cañón acá. Es impresionante este cañadón. Miren todas las paredes naranjas para este lado. Y en este punto tenemos una vista 360, miren para acá. También es... ¡Wow! Es impresionante. Miren allá abajo. Se ve como sigue el río para allá. Qué zarpado lugar. Para mí, uno de los lugares más lindos del parque. Me encantó. Me gusta esto porque tiene mucha variedad de cosas. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where. Y esto pasa todo el tiempo. Mucha gente parada y muchos bisontes al costado de la ruta. Es impresionante la cantidad. Bueno, acá hay re poquitos, ahora no sé, unos 10. Es muy impresionante la cantidad de gente que se para en la ruta. What are you watching here? Ajá. Ah, ok. Recién paramos a preguntar porque hay como demasiada gente acá, todos apuntando para el mismo lado, y nos decía que hay un búfalo muerto en el agua, entonces vienen los pájaros a comerlo. Y todos estos son fotógrafos de pájaros, están todos acá esperando el atardecer para fotografiar los pájaros. Encima están todos con las cámaras y los lentes y los teleobjetivos, o sea, no hay espacio para parar tampoco. For you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you. It's all for you, it's all for you, it's all for you. Y la última parada del día la hemos hecho en el lago Yellowstone, que está a mis espaldas, y acá estamos a 2.376 metros de altitud, y esto hace que el lago Yellowstone sea el más alto de Norteamérica. Y otra curiosidad es que las aguas de este lago, junto con las del río Yellowstone que estábamos viendo hace unos minutos atrás, van al río Missouri, que es el río más largo de Norteamérica, que tiene una longitud de aproximadamente unos 4.000 kilómetros. Y las aguas del río Missouri desembocan en las del río Mississippi. Y si juntamos estos dos ríos, conforman con 6.000 kilómetros aproximadamente el cuarto río más largo del mundo. Como les contamos que el parque son un 8, 2 círculos, prácticamente todo el círculo de abajo y parte de arriba están dentro de la caldera del volcán Yellowstone. Es decir, que hemos estado transitando dentro de la caldera de un volcán Durante muchísimos kilómetros, y recién veíamos un volcán activo, porque como pudieron ver hay muchísima actividad geotermal, de temperatura, geyser y demás. es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo porque no es un volcán nada más, es un supervolcán. Así que lo que podría generar este volcán es terrible. Hemos leído un montón de cosas. Algunos dicen que si este volcán erupciona, podría terminar con toda la vida del planeta. Estuvimos leyendo un montón. La realidad es que eso es muy poco probable que pase, pero en el caso de que este volcán entrara en erupción, las consecuencias serían a nivel mundial. Y serían totalmente devastadoras. Las cenizas que emanaría este volcán estarían suspendidas durante décadas en todos estos territorios. Obviamente que los estados más cercanos a donde estamos acá dentro del parque serían los más afectados, pero los efectos serían a nivel mundial porque también afectaría muchísimo la alimentación en el mundo. Porque toda esta ceniza en suspensión tendría impacto en la ganadería y en la agricultura a nivel mundial durante muchas décadas, lo cual podría generar una hambruna a nivel mundial. Pero bueno, son todas teorías no conspiranoicas, pero hay muy pocas probabilidades que eso pase. Esperamos que esto no pase, obviamente. Pero sin dudas, que si ocurre, va a cambiar el mundo totalmente. Y la cantidad de geysers que hay es una cosa que no se puede explicar. A lo largo del camino que veníamos transitando hoy, seguíamos viendo geysers, y acá miren la cantidad que hay. Y estamos al lado del lago. De hecho, se veían algunos geysers inclusive dentro del lago, bien en la costa. Es increíble
la actividad que tiene Yellowstone. Sin duda que es uno de los lugares más impresionantes y curiosos que tiene nuestro planeta. Ya estamos ahora en la tarea de encontrar un lugar para dormir, por la misma razón que les veníamos contando, muchos de los campings del parque ya están cerrados y para otros, los que están abiertos, se necesita reserva previa. Así que hemos salido y estamos en la búsqueda de un lugar para dormir. Para cerrar un gran día y un gran parque, tenemos esta tremenda picada con quesito, portobelo con rellenos con queso, tomatito, palta, huevos, camarones, aceitunas, quesito Filadelfia, bueno, 10 millones de cosas, así que salud. Salud. ¿Qué tal viene siendo la van life, Nacho? La verdad que espectacular. Me están tratando de la mejor manera. Tenemos un chef profesional, inclusive arriba de la van, o sea que como un hotel 5 estrellas, la verdad, acá. Me alegro que lo estés disfrutando. Muchas gracias. Segunda noche de esta travesía. Hemos pasado la noche en este camping que son totalmente gratuitos. Hay diferentes entradas con algunos lugares para pasar la noche. Tienen letrinas. Y miren qué belleza. Tenemos el río acá abajo. Miren lo que es este lugar. Es una postal. El río, la montaña nevada ahí atrás. Esta mañana nos levantamos con algunos graditos bajo cero porque estamos bastante ya en altura acá. Pero la verdad que dentro del motorhome dormimos espectacular. Pasamos una noche muy tranquila. Estamos en este momento entre medio de los dos parques. Al norte tenemos el famoso Parque Nacional de Yellowstone que estuvimos recorriendo. Y de acá para el sur tenemos el Gran Teton, otro muy famoso parque nacional acá en Estados Unidos. Got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Y acá estamos ingresando al Gran Teton National Park. Está muy cerquita de Yellowstone. Hay solo una franja de 10 kilómetros en el medio que no pertenece a ninguno de los parques. Así que son parques vecinos. We got everything here, at least to stay. Y ni bien entramos al parque, tuvimos que hacer una parada para mostrarles lo que es esta vista. Prepárense para ver lo que hay detrás de la camioneta. Miren lo que es este bello lago que se llama Jackson Lake. Y atrás, de fondo, tenemos las montañas rocosas que venimos rodeando desde que empezamos a hacer la Alaska Highway y de ahí hacia el sur. Qué hermosa postal, las montañas nevadas ahí. Miren lo que son esos picos. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Y acabamos de hacer una paradita en un lugar que se llama Colter Bay. Miren qué belleza. Vamos a tomar unos matecitos por acá. Sin duda es que veo estos paisajes y me hace acordar mucho, pero mucho a nuestra amada Bariloche en Argentina, nuestra Patagonia. Qué belleza de lugar. Realmente muy lindo. Hay un montón de mesitas ahí para hacer picnic y demás. Qué lindo lugar. El agua es súper transparente. A ver qué tan fría está. No está fría. No va a estar fría. Para vos nunca el agua está fría. Nacho la acaba de tocar y dijo que tampoco está tan fría. Bueno, métanse los dos. A ver. Y con esta hermosa vista vamos a almorzar el día de hoy. Miren, acá hay una playita divina. Vamos a hacer un picnic por acá. Y para terminar, un día increíble con
con estas vistas al Gran Tetón, ahí a mis espaldas, esa impresionante montaña. Como siempre, salimos del parque para buscar algún lugarcito para poder dormir y además que se pueda hacer fuego. El día de hoy queríamos comer un asadito dentro del parque, pero no está permitido hacer fuego, así que sí o sí se debe salir. Con esta vista vamos a dormir hoy. Se puede acampar hasta 5 días acá, hay que tener mucho cuidado porque es zona de osos. Miren la jacuneta. Y acá ya estamos todos con el look de fuego para comer un costillar. Ropa de humo y mirá cómo te espero. Toma. Salud. Salud. Salud, Nacho. Salud, Nachito. Por más encuentros como este. Ojalá que Salute. sí. Hemos brindado bastante estos días. Lo vamos a invitar a que hable un poquito más a nuestro amigo. ¿Hace cuántos años lo conoces a Nacho? Fuimos juntos a la secundaria, nos fuimos a estudiar juntos a la universidad, vivimos juntos y trabajamos en la misma empresa. Así que imagínate. Le vamos a pedir que nos cuente A ver qué a decir. cómo era Santi cuando vivían juntos en el departamento. Yo voy a aclarar que se están juntando para sacarme mano a mí. Pero no pasa eso siempre con los amigos. Siempre. Por suerte encontré una cómplice acá con quien poder descargarme después de 15 años, pero tengo que asumir que ha cambiado mucho. ¿Alguna anécdota para contar de Santi cómo era? Tenemos un montón. Pero Igual yo lo reconozco, era muy desordenado. la convivencia... Yo no me quiero imaginar cómo eras cuando vivías con el Nacho. Pobre Nacho. No, ahora soy una de las personas más ordenadas del planeta Tierra. Fue cambiando. Lo tenía que empujar y teníamos que poner tipo día de. Pero bien, igual como yo lo empujaba para algunas cosas, él era muy aplicado con el tema del estudio, el deporte, salía a correr y eso, y bueno, eso también. Hacíamos un buen equipo. Hacíamos un buen equipo. ¿Y qué tal la van life? ¿Te gustaría probarla o no? Espectacular. Me re gustaría probarlo, en algún momento experimentar, aunque sea para fin de semana largo, 15 días de vacaciones, me gustaría experimentar. No sé si podría vivir 4 años, pero la verdad que es una muy linda experiencia. Vamos a disfrutar de una hermosa noche con un rico asado. Hemos pasado una noche súper tranquila. Amanecer hoy con esta vista del Gran Tetón, la verdad es que es un espectáculo. Hoy tuvimos hotel de lujo, ¿no? El estacionamiento, estábamos desayunando con la ventana y el tetón de fondo. Nosotros ahora vamos a emprender regreso, lo vamos a llevar a nuestro amigo hacia el aeropuerto y después nosotros vamos a seguir por nuevos caminos por Estados Unidos, que claramente para saber cómo sigue este viaje se tienen que suscribir, activar la campanita y no perderse el próximo video. La verdad que Yellowstone y el Gran Tetón fue increíble, pero Yellowstone es de los mejores lugares también que hemos recorrido. Así que ya saben, si no se quieren enamorar de paisajes increíbles como estos, no vengan a Yellowstone ni al Gran Tetón porque les van a robar el corazón. Encima, hoy decíamos que con esta vista al Gran Tetón nos hace acordar mucho a uno de nuestros lugares favoritos en Argentina, que es el Chaltén. Fue como estar ahí en el Chaltén. Y tampoco vengan a Yellowstone para venir un día, porque es gigante el parque. Literal, nosotros recomendamos por lo menos tomarse 3 días para recorrer toda esta zona, porque realmente cada kilómetro que recorremos vale la pena. Y está bueno hacerlos a los dos juntos porque están súper cerca. Así que lo anotamos en la lista de los lugares más impresionantes que hemos conocido. Nos vamos para el aeropuerto y seguimos viaje por nuevas aventuras acá en Estados Unidos. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen sus días.